Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Dios y quiero invitarlos a orar antes de comenzar con nuestro mensaje de hoy día. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti para poder, Padre Santo, recibir de su palabra, Señor, para poder, Señor, seguir creciendo, Padre, en ti, para que sea su palabra, Padre, que venga a alumbrar nuestros caminos, Señor, que venga a ser medicina para nuestros huesos, para nuestros cuerpos. Te adoramos, Padre, tú eres digno, tú eres el único Padre digno de adoración. En esta hora, Padre, nos congregamos virtualmente y te agradecemos por eso, Señor, porque tu palabra, Señor, sigue fluyendo, porque tenemos la posibilidad de unirnos, Padre, a través de la tecnología como congregación, unidos en la fe, Padre, unidos en un mismo espíritu. Gracias, Padre. Usa, Señor, un instrumento conforme a tu voluntad. Saca toda enfermedad, Padre. Permíteme, Padre, ser usado para transmitir tu palabra y que esta palabra venga a transformar nuestras vidas. Bendiga a cada una de las personas, Señor, que está escuchando este mensaje a través, Padre, de internet. La gloria es tuya, Padre. Saca toda distracción, Padre, que podamos enfocarnos, Padre, en escuchar tu palabra, en escuchar lo que usted tenga para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día es domingo 21 de marzo. Eh, el culto lo estoy grabando el día sábado, son aproximadamente un poquitito más allá de las 6 de la tarde, pueden ser entre las 6 y 6:30. Lo dejo grabado el día anterior. Y las noticias hoy día nos hablan de que hubo 7.000 nuevos casos de este virus y por lo tanto los animo a que cada uno persevere en el cuidado para no vernos enfrentados a problemas. Lamentablemente este camino va a ser difícil. Se compartió de esto en muchos cultos durante el año 2020 y así que lo animo a que se cuide, ya sea cuidadoso, sea cuidadosa, y ahí aferrémonos al Señor para que nos dé fuerzas para pasar lo que viene. Las noticias, hace poquito hubo un terremoto en Japón que fue marcado como 7,5 en un principio y posteriormente se bajó a 7. Dentro de esas noticias, a mí me preocupa, bueno, no es una sorpresa. También se predicó mucho el 2020 sobre en dónde estábamos y las cosas que faltábamos. Y las cosas que faltaban. Se predicó que estábamos en principio de dolores, que la palabra en Mateo 24 habla de pestes, de hambre, de guerras, de terremotos. Por lo tanto, se tiene que haber un aumento de terremotos y esto sí ha sido así. Solamente por recordar, han habido terremotos en Nueva Zelanda, hubieron dos terremotos fuertes hace unas semanas atrás, el terremoto de hoy día en Japón, el terremoto que hubo en Grecia, en Alaska, y impresionantemente cómo han subido la cantidad de sismos. Estadísticamente es impresionante. Así que nos tocó convivir con esto y no debe sorprendernos las noticias que nos lleguen. Solamente estoy recordando, eh, debería por la cantidad de sismos que han habido en México que exceden toda normalidad. Debería haber un evento fuerte en México entre marzo y abril, un evento anormal a los que han habido. Así que ahí vamos a tener que estar atentos a cómo se van desarrollando las cosas.
Eso es en cuanto a noticias y ahora nos vamos a concentrar en el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros para, para este día. Con gozo, con gratitud venimos a la presencia del Señor porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él nos protege, porque Él renueva nuestras fuerzas y nos va ayudando día a día, semana a semana, nos podemos juntar y podemos aprender de su palabra. El mensaje de hoy día lo he titulado La motivación en la vida del cristiano. La motivación en la vida del cristiano. Y tenemos dos grandes verdades. La primera verdad o la primera gran verdad es que Dios es grande. Hay una canción que dice cuán grande es Dios. Y esa es una tremenda verdad. Y la otra gran verdad es que el hombre es débil. Y lo vamos a saber bien nosotros. Somos débiles. Vemos cómo cada uno tiene que luchar con, como compartíamos en el culto el domingo anterior, cómo tenemos que luchar con las debilidades, cómo el Señor nos levanta a cada uno en los procesos que vivimos. Todos hemos vivido procesos y lo que transmitía la semana pasada no se sienta raro o rara. Lo que usted está viviendo lo están viviendo montones de hermanos en el mundo porque los tiempos son difíciles. Entonces con estas dos verdades que hay, que tenemos un Dios grande y que el hombre es débil, somos débiles, solo podemos vivir una vida cristiana por medio de el poder de Dios. Entonces, ¿y cómo podemos hacer esto? Bueno, primero teniendo una doctrina correcta acerca de quién es Dios, conocer realmente a través de la palabra quién es Dios y saber quiénes somos nosotros. Y eso nos va a ayudar a vivir una vida cristiana sana y a poder crecer. Conocer quiénes somos nosotros. Somos pecadores. Yo me considero un pecador que fui salvado del infierno a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y espero que nunca se me olvide eso, porque así tengo las dos verdades eh, adheridas a mí. La primera gran verdad, que tengo un Dios grande, cuán grande es Él. Y la segunda gran verdad, qué débil es el hombre. Y valoro el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso me libra a mí del infierno. Entonces, en la medida que conocemos el Evangelio, podemos ir sometiéndonos a Dios, porque si yo no conozco a Dios, no conozco su palabra, no me puedo someter a alguien que no conozco. Y eso genera problemas en la vida cristiana cuando nosotros no nos vamos sometiendo en obediencia a lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. Quiero que busquen su Biblia el capítulo 1 de Corintios, de Primera de Corintios, ¿ya? Primera de Corintios 1, vamos a leer del verso 18 al 21. Búsquelo y lo vamos a leer juntos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice así tu Biblia: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice así la palabra, verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, si nos va a tocar muchas veces con personas que saben mucho
y es difícil, saben mucho del tema, de los temas en los cuales se mueve el mundo. Pueden ser personas expertas en el tema que usted le comente, en sociología, en economía, en ciencias políticas, en historia, en filosofía, pueden saber demasiado, ¿ya? ¿Es bueno eso? Sí, es bueno saber, siempre va a ser bueno tener conocimiento, pero Dios pone una advertencia en su palabra, dice, eh, ¿dónde está el sabio? Pues que ya que en la sabiduría de Dios dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, estas personas que saben todo no es un requisito para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó que fuese así. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Es decir, un día tú te convertiste porque alguien te predicó, porque escuchaste una prédica. Seguramente si estás en esta iglesia, cuando nos congregábamos presencialmente, fuiste algún día a la iglesia, alguna prédica tocó tu vida y te convertiste al Señor. Eh, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Tremenda palabra la que acabo de decir. Hay otra palabra que también quiero que la busques, está en Romanos, ¿cierto? Un capítulo antes de Primera de Corintios, Romanos capítulo, un libro antes. Anda a Romanos 12 y vamos a leer los primeros dos versículos. Qué tremendo es la palabra del Señor. Eh, en su sabiduría le agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Y ahí vamos entendiendo que se necesita ir delante del Señor con humildad, porque una persona con orgullo es difícil que pueda aceptar que alguien te predique primeramente algo de un Dios que tú no conoces, o que alguien le predique de la Biblia, que un libro que probablemente estas personas no confíen en ese libro. Entonces es tremendo. Entonces Romanos 12, los dos primeros versículos lo vamos a leer para ir profundizando en el mensaje de hoy día. Romanos 12, versos 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, vamos a buscar la otra hoja, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quédese ahí en su Biblia y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que nos va a dar más entendimiento y luz sobre estos dos versículos. La Nueva Traducción Viviente dice sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Mire qué profundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Leí esos dos versiones de la Biblia, y me encanta cómo el apóstol Pablo dice, les ruego, eh, habla del amor que hay ahí en este tremendo hombre de Dios, en el apóstol Pablo, les ruego, ojalá todos los pastores pudiéramos sentir ese amor de parte del Señor y decir, les ruego por las misericordias de Dios. Eh, Así está motivando Pablo a los creyentes y así debemos motivar los pastores a las ovejas. Mi meta como pastor
no es solo que tú aprendas algo nuevo hoy día. Es bueno que tú aprendas algo nuevo hoy día, sí, pero no es solamente esa mi meta. Mi meta como pastor es que la palabra de Dios transforme tu vida y que también transforme mi vida. Esa es mi meta. En mi opinión, y como siempre me hago responsable de mi opinión, lo que uno ve hoy día, que se busca mucho conocimiento. ¿Es malo el conocimiento? No, el conocimiento de la palabra es bueno. Eh, pero, ¿dónde está lo malo? Eh, lo malo es cuando el conocimiento se transforma en mi Dios y no Jehová. Eh, porque la vida cristiana es más que conocimiento, ¿ya? La vida cristiana es, como dije hace un minuto atrás, es vidas transformadas por la palabra de Dios, vidas transformadas. Entonces, una de las metas principales es de que la palabra de Dios transforme tu vida y transforme mi vida, porque ahí vamos a hacer el aporte que Dios quiere para nuestro entorno. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es tu motivación hoy día? La pregunta que podemos hacernos. ¿Cuál es tu motivación hoy día? Entonces podemos decir, muchos pueden decir, bueno, yo quiero eh, desarrollar y tener conocimiento en relación a estos temas. Vuelvo a insistir, ¿es malo? No, es bueno. Eh, el- la- la- Ahí nace otra pregunta. ¿Dónde está el poder para aplicar ese conocimiento? Excelente pregunta. ¿Dónde está el poder para aplicar este conocimiento? Porque Pablo, cuando les dice, les ruego por las misericordias de Dios, ¿cierto? Que él está incentivándonos a renovar nuestras mentes y a no conformarnos con el mundo. Habla de una metanoia, de un cambio de mente. Cuando Pablo está haciendo eso, Pablo no nos está diciendo que tengamos claridad en relación a los diezmos. Pablo no nos está preguntando cuál fue el último libro cristiano que tú estás leyendo. Pablo está pidiendo tu vida y Pablo está pidiendo mi vida. Y eso es más profundo. Por eso el conocimiento es bueno, pero hay algo que es más profundo, que ese conocimiento vaya con una transformación de nuestras vidas para que podamos ofrendar nuestras vidas a Dios. Por eso Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, nosotros no vamos a Dios porque somos tontos. No, es nuestro culto racional. Yo le entrego mi vida a Dios porque mis velos cayeron y logro entender su palabra y logro entender el propósito que Él tiene para mi vida. Y por eso yo le entrego mi vida a Dios. Por eso, Pablo, ¿qué nos está pidiendo en el fondo? Morir a nosotros mismos. Y eso sí que es difícil. Es difícil. Te lo digo con muchos años en el Señor. Es difícil porque nos cuesta renunciar a las cosas que hemos aprendido, ya sea por tradición de nuestras familias, por tradición de las generaciones que nos han formado o, o que hemos aprendido culturalmente por el país en el cual nos tocó nacer. Es difícil renunciar, morir a nosotros mismos. Es muy difícil y muchas personas se alejan de la fe porque no soportan que la palabra de Dios te venga a pedir que cambies cosas que tú ya las tienes como hábito en tu vida. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo en el verso 1 dice que presentéis vuestros cuerpos. Pablo está diciendo que de una vez y para siempre dejemos de caminar entre dos opiniones, porque muchas veces se nos pasa la vida caminando entre dos opiniones. Sí, yo creo lo que dijo el pastor, sí, me impactó el mensaje que dijo, pero yo no voy a cambiar esto que aprendí,
porque siempre lo hemos hecho así, porque mi familia lo hace así. Pero Pablo te está diciendo que de una vez y para siempre dejes de caminar entre dos opiniones, dejes de andar entre dos caminos y tomes un camino. Pablo está diciendo que de una vez para siempre entreguemos nuestras vidas a Cristo. Mi opinión personal, nuevamente, de la serie Moisés, que gracias al Señor la volvieron a dar ahora en estas cuarentenas, eh, en mi opinión, por eso digo, yo diferencio cuando estoy predicando, cuando doy una opinión personal, que no estoy predicando la Biblia, estoy dando una opinión personal, es que si Dios permitió que dieran la serie Moisés, no es para tu vecino, es para ti. La serie Moisés es para mí. Yo creo que es para los cristianos porque estamos viviendo tiempos difíciles y es importante que conozcamos a Dios, y qué tremendo es ver cómo se movía Dios en la liberación de la esclavitud de su pueblo de Egipto, cómo funcionó Dios en las plagas de una forma tremenda, juicios tremendos, cómo funcionó Dios con poder eh, en favor de su pueblo. Entonces todo eso tiene una luz de comparación con los tiempos que nosotros vivimos. Por eso yo me atreví a decir como en los tiempos de Moisés, porque claramente eh, la serie Moisés nos ayuda en estos tiempos finales a, a no andar en dos caminos. Por lo menos a mí me ha servido mucho, mucho como conocimiento, porque es una producción tremenda, una superproducción, eh, y nos sirve para que no esté el pueblo de Dios en dos caminos. La palabra de Dios dice, anótalo, no lo busques, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, hay una sola puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, es decir, hay una puerta estrecha, y angosto el camino, hay un camino angosto que lleva a la vida, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Por eso insisto, esta serie viene a ayudar a los cristianos al conocimiento de cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grandes son sus obras. Por eso tenemos que entregarles nuestras vidas. Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, los que tienen un corazón con una sola lealtad van a ver a Dios con un corazón limpio. Que nuestro corazón sea leal a Dios, a ese Dios grande. Ya bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen un corazón con una sola lealtad, y no los corazones que, si bien aman a Dios, no son capaces de dejar las cosas que lo atan y lo arraigan al mundo. Sigo con el texto central de Romanos 12. Eh, el apóstol Pablo habla de que presentéis vuestros cuerpos. Hoy en día existe una gran separación entre lo que sentimos en nuestro corazón y lo que hacemos con nuestra vida, ¿ya? Y eso es grave. Yo le llamo la inconsecuencia cristiana, porque con el corazón sentimos muchas cosas, pero con nuestra vida hacemos cosas contrarias. Y cuando uno exhorta, y esto no es solamente una experiencia mía, es una experiencia de los pastores en general, cuando un pastor exhorta o reprende a un hermano en Cristo que está haciendo las cosas mal, la respuesta es siempre la misma. Usted no conoce mi corazón, no debe juzgarme, yo amo a Dios a mi manera. Ese yo amo a Dios a mi manera es una mentira del infierno. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen a la manera de Dios. Ya no es bíblico a mi manera.
no es bíblico a mi manera. Eh, el contenido de nuestro corazón, el contenido de nuestro corazón se manifiesta por medio de este cuerpo, de nuestros cuerpos, ¿ya? Lo que hay en nuestro corazón es lo que nuestras vidas van a ser, lo que nuestros cuerpos van a ser. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis, ¿ya? Por medio de las obras, por medio de los actos que hace cada persona. Eh, por lo tanto, Cristo desea tu corazón, tu corazón. Eh, y junto con desear tu corazón y mi corazón, Cristo desea tu cuerpo, Cristo desea tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos. Cristo quiere todo de ti, todo. Y no podemos separar los actos del corazón. ¿Por qué? Porque nuestros actos hablan de nuestro corazón, ¿ya? Es decir, yo no puedo separar como Luis mis actos de mi corazón, porque mis actos van a hablar de lo que hay en mi corazón. Lo que hacemos en el cuerpo demuestra lo que está en nuestro corazón. Entonces sigo con Romanos 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, eh, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, todos sabemos que tenemos que entregarnos a Dios. ¿Es así? Sí, todos lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene o cuál va a ser mi motivación? ¿Ya? Y la respuesta está en el verso 1 que leí. Viene por el ruego que hace el apóstol Pablo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Dónde viene nuestro poder? De las misericordias del Señor. De ahí viene nuestro poder. Eh, ¿Y cuál es la enseñanza de lo que he predicado hasta ahora? La gran enseñanza es que el hombre que va conociendo, la mujer que va conociendo quién es Dios, va conociendo la santidad de Dios, la justicia de Dios, el hombre que comprende quién era, quién era uno antes de conocer a Cristo, el hombre que comprende las misericordias de Dios por medio de Cristo, ¿ya? Ese hombre tiene una motivación correcta, ese hombre tiene poder porque se mueve en las misericordias de Dios, ese hombre puede entregar su vida a Cristo porque ha conocido quién es Dios, cuáles son las misericordias de Dios por medio de Cristo, y es un hombre que puede presentar su cuerpo como un sacrificio agradable a Dios. Entonces, cuando logramos entender quién es Dios, cuán grande es Dios, eh, cuando se predica una sana doctrina, las ovejas van creciendo, las ovejas van creciendo y eso es maravilloso cuando nosotros mismos podemos ver el crecimiento de las personas. Y qué rico a cada pastor cuando ve en la iglesia que las ovejas van creciendo y van tomando desafíos importantes, van madurando en la fe. Eso provoca mucho gozo, mucha alegría. Eh, en nuestro texto central también el apóstol Pablo en el verso 1 de Romanos 12 habla de un sacrificio santo, un sacrificio santo. Hoy vivimos tiempos difíciles porque el mundo ensucia a la iglesia con sus influencias. Entonces no podemos hacer ese sacrificio santo porque somos manchados por las influencias del mundo. Hay dos cosas que se necesitan hoy en la iglesia, entre muchas. Hoy día quiero hablar de dos cosas muy importantes. La santidad y el amor a Dios. ¿Ya? ¿Cómo, preguntas, cómo enseñar a cultivar santidad? ¿Cómo enseñar a cultivar amor? La respuesta es eh, por medio de conocer a Dios mediante la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nos congreguemos
virtualmente hasta que no lo podamos hacer presencialmente, porque así vamos a ir creciendo, ¿ya? La palabra nos exhorta a no dejar de congregarnos. Si usted está escuchando este mensaje y ha dejado de ver los sermones, está siendo presa de un plan de las tinieblas. No es porque haya una eminencia detrás de su computador y que yo diga, usted se está perdiendo mi sabiduría. No es ese el mensaje. Lo que estoy tratando de decir es que la Biblia dice que no dejemos congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el Señor sabe que nos empezamos a enfriar si dejamos de congregarnos. Entonces, obviamente que si está en esta iglesia, nos tenemos que juntar como un cuerpo por medio de la tecnología cada domingo para crecer, para crecer. Y así no vamos a permitir que el mundo nos ensucie por medio de sus influencias, porque la palabra de Dios nos va a dar crecimiento. Entonces hay dos cosas, decía, que se necesitan en la iglesia de hoy: santidad y amor a Dios. ¿Cómo enseñar a cultivar santidad? ¿Cómo enseñar a cultivar amor? Por medio de conocer a Dios mediante la palabra de Dios. Entonces, mi iglesia, mientras tu visión de Dios eh, mientras tu visión de Dios eh, va creciendo, ¿ya? Tu visión de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de las misericordias del Señor, va creciendo, también el amor hacia Dios va a ir creciendo, porque tú vas viendo que en la medida que maduramos, cada vez exaltamos más el tremendo sacrificio de Cristo. Es tremendo, eso te lo puedo decir por conocimiento propio. Cuando uno es nuevo te hablan del sacrificio de Cristo y claro, tú dices, chuta, maravilloso, tremendo, pero en la medida que tú creces en el conocimiento, en la relación con el Señor, vas valorando todo lo que encierra la obra expiatoria de Cristo y eso es, no nos alcanzan los días de nuestra vida para poder adorar a Dios por ese regalo maravilloso que es en Cristo Jesús. Así que el amor va hacia Dios, va creciendo. Preguntas que me hago eh, cuando ya llevamos 32 minutos. Preguntas que me hago, ¿por qué hay tanto libertinaje en la iglesia? ¿Por qué hay tantos cristianos que dejan la iglesia? ¿Por qué las personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay tan poco amor en las iglesias? Hablo de las iglesias en general, ¿ya? La respuesta es porque no conocen al Dios que tienen, porque en la medida que conocemos al Dios que tenemos, vamos a saber que no hay nada imposible para Dios, como lo escribimos muchas veces. Y la pregunta es, ¿por qué no conocen a Dios? En relación al análisis que hacía hace un ratito, ¿por qué no conocen a Dios? Las respuestas son muchas. Primeramente, porque no es tema para muchos pastores, eh, porque no es tema para muchos evangelistas, porque en algunos lados hay mayor urgencia en enseñar el tema del diezmo y el mantener el sistema de diezmos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque la iglesia no se congrega y los pastores quieren seguir teniendo sus sueldos, muchas veces ganados honestamente, con honestidad, y en algunas ocasiones menores ganados en forma poco honesta. Entonces, todo está en el enfoque que cada iglesia le dé a la enseñanza de Cristo. Lo que sí es inevitable y es necesario que cada pastor eh, tiene que conocer a Dios y luego enseñarlo a la congregación. Ningún pastor puede entregar algo que no tiene. Y ese es el desafío que tenemos los pastores, de estar buscando constantemente el, la intimidad con el Señor, el conocer al Señor, el servir al Señor en santidad,
para poder entregarlo, si no, no hay nada que entregar. Yo no podría entregar algo que no tengo. Entonces, si por misericordia del Señor yo puedo estar compartiendo su palabra hoy día, eh, es porque hay un costo, y ese costo es un costo de tiempo, de entrega y un tiempo de saber caminar muchas veces con crítica, muchas veces en la soledad del ministerio. Me preguntaba un hermano qué le podía decir del ministerio, que él tiene que saber convivir con la soledad. El ministerio cristiano es muy solo porque normalmente porque hay mucha crítica y muchas personas, estoy hablando de todas las iglesias, no estoy hablando de esta, muchas personas muchas veces por un error del pastor dejan la iglesia. En el fondo el pastor puede tener 100 aciertos, un desacierto, y la gente pone lupa en ese desacierto y se olvida de los 100 aciertos que tuvo el pastor. Entonces, por eso es importante poder compartir su palabra, ¿ya? Cada pastor tiene que conocer a Dios y luego enseñarlo a la congregación. Esa es la misión. Paul Washer, un tremendo referente, un tremendo hombre de Dios, dice, voy a leerte comillas, la idolatría más grande se da cada domingo en el mundo, donde millones de cristianos se juntan a adorar a un Dios que ellos mismos crearon en sus mentes. Yo la encuentro una frase tremenda, una frase que me ayudó mucho como pastor a comprender. A mí me gusta mucho, amados, estamos en un tiempo de abrir nuestros corazones. Antes de ser pastor, cuando me congregaba en iglesia, en distintas iglesias, lo que más me alegraba era cuando lograba ver unidad en la iglesia, cuando lograba ver que había unidad en los liderazgos, cuando la gente llegaba dispuesta, con la misma motivación, cada domingo. Y lo recuerdo que yo llegaba temprano con mi esposa y ordenábamos las sillas con mucho amor y orábamos ahí que todas las sillas se ocupen. Estoy hablando de una iglesia que pasamos, una iglesia grande. Y nuestra expectativa era ver llegar la gente con alegría cuando llegaban, y cuando empezaba la oración nos gozábamos cuando las personas cantaban al Señor con el corazón. Eh, y me costaba entender, vuelvo a la frase tremenda de Paul Washer, me costaba entender por qué, si se lograban momentos tan ricos como congregación juntos, se daban diferencias después que me afectaban demasiado. Cuando, siendo pastor, eh, leí este escrito de Paul Washer, que lo voy a repetir: la idolatría más grande se da cada domingo en el mundo, donde millones de cristianos se juntan a adorar a un Dios que ellos mismos crearon en sus mentes. Entonces, ahora entiendo que hay personas que creen que siguen a un Dios abortista. Ahora entiendo que hay personas que creen que siguen a un Dios LGTB. Hay muchas personas que creen que siguen a un Dios revolucionario. Hay muchas personas que creen que siguen a un Dios feminista extremo. Entonces, no es así. No es así. Las noticias no son buenas para estos grupos de personas que formaron a un Dios en su mente e idolatran un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y es ahí donde tenemos que los cristianos tener la valentía y el amor, porque decir la verdad es amor. Decirle, ¿sabes qué? Estás equivocado, ¿sabes qué? Estás equivocada. La Biblia tiene este mensaje en relación a este tema. Eh, Hay cristianos a favor del aborto, hay cristianos a favor del matrimonio homosexual, hay cristianos comunistas, hay cristianos masones, hay cristianos humanistas y hay cristianos que creen que la Biblia no es literal. ¿De quién es la culpa? De los que enseñan, de los pastores, de los maestros de distintas iglesias que no enseñan la verdad bíblica, porque la Biblia se tiene que enseñar tal como es. Eh,
y eso es, no tiene otra interpretación. Entonces, de ellos es la culpa y van a tener que dar cuenta de la chacra que hay en el pueblo de Dios, en el mundo hoy día. Es una cosa tremenda. Podría estar uno todo el día a través de los grupos, del grupo de la iglesia, mandando información, pero tampoco uno no quiere saturar. Me he reflexionado mucho en tratar de levantar a través de la enseñanza de la palabra para no entregar noticias fuertes, porque a mí me llegan noticias fuertes todos los días. Sigo muchas congregaciones, muchos grupos, y sé cómo es de duro esto, pero voy a ser cuidadoso en la forma que lo voy entregando para no debilitar a personas nuevas en la fe. En el fondo, amados, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es un único y es un mismo Dios. No hay que separarlos, no hay que diferenciarlos, ¿ya? Eh, Voy a poner un ejemplo. No lo busque, anótalo. En Judas, el libro de Judas. Judas era medio hermano de Jesús. En el libro de Judas, eso está, lo saqué de la Biblia de John MacArthur. En la introducción dice que Judas era medio hermano de Jesús, no es el Judas que traicionó a Jesús, para que no se confunda. En Judas dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirle acerca de la salvación que tenemos en común. Tremendo, le está hablando. He deseado intensamente escribirle acerca de la salvación que tenemos en común. Esto lo estoy leyendo para que entendamos que es el mismo Dios del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento. Eh, y ahora siento la necesidad de, sigo leyendo, hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos, por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Tremenda palabra, fuerte. Que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y se niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Por eso cité mi opinión sobre la serie Moisés. Repito, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Fuerte esta palabra del libro de Judas. Dios es un Dios santo. Estoy concluyendo. Dios es un Dios santo. Viene del hebreo cortar, separar. El santo o santidad. Del hebreo cortar y separar. Dios está separado. No hay nadie como Él. No hay nadie como Dios, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo nuestro crecimiento. Dios es único, Él es santo, Él está apartado, Él es grande y no hay nadie como Él. Ni un pastor, ni tu jefe, ni tu primo, ni tu tío, ni tu amigo, ni tu pololo, ni tu polola, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo, ni tu hermano, nadie. En la medida que entendemos eso, nuestras vidas cambian. Ni tu referente que tú escuchas, ni tu referente político. No hay nadie. Eso es importante para lograr cambio. Si nosotros nos apegamos a referentes mundanos, no vamos a tener crecimiento, ¿ya? Dios no es como nosotros. Dios es el gran yo soy. Dios es único. Él tiene el valor más alto, el más digno de amar,
el más digno de adorar, el único digno de adoración. Y podríamos estar hablando todo este día de las virtudes del Señor, de nuestro Señor. Entonces, cuando tú y yo entendemos lo que acabo de decir, nuestras vidas cambian, porque entendemos que hay un Dios grande, eterno, verdadero, soberano y santo, y nosotros, personas que nacimos en pecado, y si no es por la obra expiatoria de Cristo, estaríamos destinados a un infierno. Eso es tremendo. Por lo tanto, mi desafío es empezar a vivir en santidad, ¿ya? Para reconocer el valor que Dios y su palabra tienen en nuestras vidas. Así que cuando yo reconozco quién es Dios, hace que yo me entregue a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único digno y lo comprendo y ya no presto atención a opiniones de personas que no conocen ni que se les ha revelado la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, la visión que tú tienes de Dios, cuando lo empiezas a conocer, te da el poder para ser santo. Lo repito, la visión que tú tienes de Dios, cuando lo empiezas a conocer, te da el poder para ser santo. ¿Por qué? Porque un corazón nuevo, como lo habla la Escritura, tiene nuevos deseos, ya no hace los mismos deseos antiguos de nuestra vida que caminamos en pecado, porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, he aquí, desde el momento de mi conversión, desde el momento que se me revela el Evangelio de la cruz de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas y yo comienzo a tener una vida nueva con un corazón nuevo que tiene deseos nuevos. Y eso es maravilloso porque mi entorno se va llenando de felicidad. Mira cómo cambió esta persona, mira cómo cambió esta jovencita, mira cómo cambió esta mujer, mira cómo cambió este hombre. Y eso es tremendo. Santidad, amados, no es algo legalista. Santidad no es algo que yo te pueda imponer. Santidad es un corazón convertido con una gran visión de Dios. El cristianismo no es principalmente una religión o ética moral. Escúchame bien para que no te confundas. El cristianismo no es principalmente una religión ética o moral, aunque la vida cristiana lleva consigo la ética y la moral. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay muchas personas que creen que al entrar a vivir una vida ética y moral, basta o es el único requisito para seguir a Cristo. El cristianismo se distingue de las demás, de las religiones, como una religión única, como una fe radical y exclusiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque la vida cristiana lleva consigo la ética y la moral, el cristianismo es acerca de una persona, que es Cristo. Por ejemplo, el budista sigue leyes y principios, el musulmán sigue leyes y principios. El cristiano, ¿qué es el cristiano? Es una persona resucitada de los muertos, ¿ya? Al igual que su líder. Sus corazones han sido cambiados por Dios. Es una resurrección sobrenatural. Cuando tú, cuando yo nos convertimos, se produce una resurrección sobrenatural. Un muerto, cuando yo me convertí, un muerto ahora vive y tiene un corazón nuevo. Por eso el cristianismo se basa en una persona, en Cristo. Eso nos diferencia. ¿Va involucrada la ética y la moral? Sí, pero no es nuestra mayor distinción. Nuestra mayor distinción es que somos personas resucitadas de los muertos. Eso sí que es potente, eso sí que es poderoso, eso sí que es un mensaje que cambia vidas, que impacta nuestro entorno, ¿ya? Eh, es una persona resucitada de los muertos, sus corazones han sido cambiados por Dios, es una resurrección sobrenatural. Un muerto ahora vive y tiene un corazón nuevo, y cuando ese corazón nuevo reconoce a Dios,
deja atrás todo lo corrupto. Eso es, amados, lo que el mundo necesita. Hombres y mujeres transformados por Dios. Que esa sea nuestra motivación. Que esa sea nuestra motivación, conocer a Dios de tal manera que podamos amarle y que podamos entregar nuestras vidas a Él como un sacrificio vivo y que podamos ser transformados. Vamos a concluir. Gracias, Señor, te damos por la palabra de hoy día. Que esta palabra, Señor, quede plasmada en nuestros corazones. Que esta palabra traiga crecimiento a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque somos muertos, resucitados con un corazón nuevo. Gracias, Señor, ayúdanos a cada uno en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, amadas, nos vemos el próximo culto virtual, si así Dios lo permite. Una bendecida semana. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones.